Bienvenidos a la capacitación de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Dalupes EIRL. El tema de hoy es prevención de incidentes y accidentes laborales. Vamos a referirnos a la base legal. En la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012-TR, se establece que en caso de un accidente se debe realizar la investigación del accidente, estableciendo las causas que lo originaron y las medidas de control para evitar su repetición. También nos indica que debemos reportar a las autoridades competentes en caso de accidentes mortales, incidentes peligrosos. Incluso nos indican el tiempo en el que debemos comunicar estos eventos. También en el glosario de términos del reglamento vamos a encontrar la definición de incidente, accidente y enfermedad ocupacional. Más adelante vamos a ver estos términos. Incidente. ¿Qué es el incidente? Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren de cuidados de primeros auxilios. Un incidente también es conocido como un casi accidente o cuasi accidente. Es un evento en el que casi sucede. Ejemplo, casi me corté el dedo con el cuchillo. Ese es un incidente. Casi, pero no te llegaste a cortar. Casi me cayó una bandeja en la cabeza. Casi pasó 1 metro de ti, no te lesionó. Un incidente también son advertencias que debemos tomar en cuenta y deben ser notificados inmediatamente sucedan para poder establecer las medidas de control. Accidente laboral. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Es decir, un accidente laboral es cuando el trabajador sufre daños y lesiones que puede llegar inclusive a la invalidez o la muerte. Aquí tenemos 3 tipos de accidentes: los accidentes leves, los accidentes incapacitantes y los accidentes mortales. Los leves son aquellos que tienen descanso médico de un día, los accidentes incapacitantes más de un día de descanso médico y los accidentes mortales aquellos en los cuales el trabajador pierde la vida, producto de sus actividades. Son considerados accidentes laborales los siguientes: simulación para probar un accidente, lesiones producidas por daños y peleas. Por ejemplo, en una pelea entre compañeros, uno le propina un golpe y le genera una lesión, eh, una contusión, etcétera. Eso no es un accidente laboral. Accidentes ocurridos durante una licencia, vacaciones, etcétera, no son considerados accidentes laborales. Causas de los accidentes, los incidentes y las enfermedades ocupacionales. Existen 2 tipos de causa: las causas directas y las causas básicas. Las causas directas son los actos inseguros o actos subestándar y las condiciones inseguras o condiciones subestándar. Actos subestándar o también actos inseguros son aquellos en los cuales el trabajador viola, incumple las normas de seguridad, no siguen los procedimientos, los instructivos de trabajo, hace un trabajo de manera incorrecta. Por ejemplo, no usar los elementos de protección personal, como vemos en la imagen, una persona en un poste de electricidad sin sus EPPs, sin su casco, sin su guante, sin su zapato de seguridad. Utilizar una maquinaria sin autorización, usar elementos de trabajo en mal estado o inadecuados, como por ejemplo vemos en la imagen a 2 personas realizando el mantenimiento de una luminaria y han colocado una silla sobre una mesa para poder alcanzar la altura de la luminaria.
lo cual es incorrecto. Acá deben utilizar una escalera con los pasos adecuados o un andamio u otro elemento seguro que les permite ejecutar esa actividad. En la imagen del centro vemos una persona distraída con el teléfono celular utilizando una máquina. Es un acto inseguro. Entonces, actos inseguros cuando el trabajador incumple las normas de seguridad. Condición subestándar o condición insegura son aquellos en los cuales el ambiente de trabajo no reúne las condiciones de seguridad. Los equipos, las máquinas, los EPPs, la infraestructura está en mal estado y pueden generar accidentes. Por ejemplo, EPPs en mal estado, botas de PVC en mal estado, con la suela rota, rajadas, etc. Condición insegura o subestándar. Máquinas sin mantenimiento, condición insegura. Máquinas sin guarda, condición insegura. Escalera rota, condición insegura. Techos rajados, rotos, a punto de caer, condición insegura. Causas básicas de los accidentes. Existen dos tipos de causas básicas, los factores personales y los factores de trabajo o laborales. Factores personales. Está relacionado con la persona y ahí tenemos, por ejemplo, la falta de conocimientos, la falta de habilidad, capacidad física o fisiológica inadecuada, capacidad mental y psicológica inadecuada, cargas físicas derivadas de la tarea, motivación deficiente, etc. Factores de trabajo están relacionados con la falta de un proceso de inducción a los trabajadores nuevos, o falta o ausencia de capacitaciones, diseños inadecuados de las instalaciones, deficiencia en las adquisiciones y o compras ineficientes, por ejemplo. Solamente atendemos eh, correctivos, más no preventivos, ¿no? Nos volvemos correctivos. Solamente cuando falla intervenimos, pero no intervenimos cuando se debe intervenir el equipo a las horas correspondientes o a los kilómetros correspondientes. Procedimiento de trabajo inadecuado o falta de procedimientos son factores de trabajo. Entonces, como dijimos al principio, debemos realizar una investigación de los accidentes, los incidentes y las enfermedades ocupacionales para determinar las causas, que pueden ser causas básicas, causas inmediatas, actos inseguros, condición insegura, factor personal, factor de trabajo o una combinación de estas. En un accidente no solo existe una causa, existen muchas causas que originaron ese evento. Como dice esta frase, en un accidente no se buscan culpables, sino soluciones efectivas para evitar. Entonces, a veces los trabajadores piensan, cuando una investigación de un accidente, piensan que se van a determinar culpables y la idea no es esa, la idea es determinar exactamente qué pasó en ese accidente, determinando causas básicas, causas inmediatas, con el objetivo de establecer medidas de control eficientes para evitar otra vez ese accidente y genere daños a las personas. Procedimiento de la investigación de accidentes e incidentes laborales. ¿Cómo se debería realizar una investigación del accidente? Primero, ustedes como trabajadores tienen que reportar los incidentes, los accidentes laborales. Si ustedes no reportan, entonces no se va a poder realizar la investigación y no se va a poder determinar las causas, ni mucho menos se van a implementar medidas de control. Entonces, lo primero que debemos de realizar es comunicar inmediatamente los accidentes al empleador. Y una vez comunicado, se activa un procedimiento que se cuenta en la empresa, que es básicamente reunir la información correspondiente del evento sucedido para que en conjunto con el trabajador involucrado, con los testigos, con el comité de seguridad en el trabajo, con el supervisor de área y con otras personas involucradas en el evento, se determine la causa raíz y se implemente las acciones preventivas. Aquí un actor fundamental es el comité de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes como empresa tienen un comité de seguridad y salud en el trabajo
¿Conocen a los integrantes de su comité? Bueno, si no los conocen, entonces consulten con su supervisor, con su jefe directo, quiénes son los integrantes de su comité. Son ellos que lideran el proceso de investigación de un accidente. Recolectan toda la información, las versiones, los testigos, fotos, videos, etcétera, para determinar la causa raíz y establecer las medidas preventivas. Entonces, una vez identificado las causas raíz, establecen las acciones correctivas, las acciones preventivas. Todo eso se traslada en un informe de investigación. Hay un formato que ustedes manejan, que ustedes tienen, que su empresa tiene implementado, y en ese formato se relata cómo ha sido el accidente, el horario, la zona, eh, qué estaba realizando el trabajador, la versión del trabajador, lo de los testigos, y ahí se establece las medidas preventivas y correctivas, los responsables de implementar estas medidas, las fechas de verificación de implementación, etcétera. Entonces ustedes tienen un formato. Cada vez que hay un accidente, ese formato es diligenciado y este formato obviamente debe ser realizado y verificado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Explicación del análisis de las causas de los accidentes e incidentes. Una metodología que se utiliza para la investigación de los accidentes es el método de los 5 por qué. Siempre preguntarte, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? ¿Y por qué pasó lo otro? Así hasta llegar a la causa que originó el accidente. Ahora vamos a ver un ejemplo, cómo podemos aplicar la metodología de los 5 por qué. Entonces, vamos a realizar un ejemplo de esta metodología de los 5 por qué para poder determinar las causas del accidente. ¿Ya? Como ejemplo tenemos lo siguiente. Un trabajador que estaba por la sala de proceso caminando, se resbala, se cae y se genera un accidente. Tiene como diagnóstico traumatismo en la muñeca y le dan descanso médico 7 días. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se cayó el trabajador? Ese sería el primer porqué. ¿Cuál sería la respuesta? Porque en el suelo había restos de aceite. El segundo por qué sería, ¿por qué hay restos de aceite? La respuesta sería A, porque en una de las máquinas hay fuga de aceite. El tercer por qué sería, ¿y por qué hay fuga de aceite en la máquina? Porque hay mangueras que están rotas y no han sido reemplazadas. El cuarto por qué sería, ¿y por qué no han sido reemplazadas? Ah, porque no se ha realizado la compra y no hay stock dentro del almacén. El quinto por qué sería, ¿y por qué no hay stock de mangueras? ¿O por qué no se ha reemplazado la manguera? Porque no hay presupuesto para realizar dicho reemplazo. Entonces, ahí llegamos a la causa que originó este evento. Entonces, esta es la metodología de los 5 por qué. Es una metodología simple, sencilla, ¿no? Para poder analizar las causas de un accidente. Ahora, ya inclusive hasta la investigación de los accidentes ofrecen otros métodos más simplificados. Hay una tabla, la tabla SCAT, que se utiliza bastante para poder hacer análisis e investigación de los accidentes. Lo pueden buscar en internet, la tabla SCAT. Aquí les dejo una lámina donde hay otro análisis de accidente, ¿ya? Una persona que se cortó la mano con la hoja de cierre. ¿Ya? Y entonces aquí hay un análisis del accidente, se aplica la metodología de los 5 por qué para determinar la causa raíz de ese evento. ¿Ya? Lo leen a manera de ejemplo de información. Aplicación de controles para reducir o minimizar los incidentes y los accidentes de trabajo. En la capacitación de matriz I per se hablamos de los controles y la jerarquía de controles. Son aquellos controles que se deben implementar para evitar precisamente los accidentes, los incidentes y las enfermedades. Hay una jerarquía, primero es la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, administrativos y EPP. EPP es la última jerarquía, como también lo hemos visto en la capacitación de uso de EPP. Entonces, cuando se sucede un accidente, como medida de control, debemos aplicar los controles de ingeniería y aplicar la
la jerarquía de control. Muchas veces, ¿no? Siempre se van directo al uso del EPP sin antes analizar otros controles como la eliminación, la sustitución o la ingeniería. Todo es EPP. No, no siempre es así. Siempre en un accidente hay que aplicar la jerarquía de controles y empezar por la eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos, EPP. ¿Qué controles podemos implementar para evitar accidentes? Orden y limpieza. Dentro de nuestra sala de trabajo debemos mantener el orden y la limpieza, cada objeto en su lugar. Así tenemos zonas de tránsito libres. Si el suelo tiene grasa, pues limpiarlo inmediatamente para evitar que alguien se resbale. Es muy importante el orden y la limpieza. Pueden aplicar, por ejemplo, la metodología de las 5 S para aplicar el orden y la limpieza. Y mantenerlo, sobre todo. Muchas veces es difícil mantener el orden y la limpieza. Podemos ordenarlo, pero mantenerlo es bastante complicado. Pero no imposible. El orden y la limpieza ayudan a no tener accidentes. En cambio, si tengo un ambiente desordenado, pues, las estocas por un lado, las cargas o los materiales por otro lado, no hay por dónde pasar, uno tiene que saltar o brincar para llegar a tu área de trabajo, ahí tenemos la mayor probabilidad de tener un accidente. Un ambiente bien iluminado es un ambiente en el cual se reduce la probabilidad de tener accidentes. Claro, por ejemplo, si yo voy a ser operador de máquina, necesito un ambiente bien iluminado, porque si no voy a hacer sobreesfuerzo y puedo tener un incidente o un accidente. La señalización. Es importante tener áreas señalizadas, delimitadas. Por ejemplo, un ambiente en donde se requiere de EPPs, debo colocar mi señalización de uso obligatorio de EPP. ¿Qué EPP necesito? Botas, casco, guantes, orejeras. Debe estar señalizada mi ruta de tránsito peatonal. Ahí en esa ruta no puede invadir el montacarguista o el estoquero. Entonces, tengo que tener definido mi área de trabajo, mi ruta peatonal y tener mi área de trabajo señalizado con los peligros, los riesgos y las señales de obligación. Incluso las señales de emergencia, que son las señales de salida, las flechas para la izquierda, para la derecha, salida de emergencia, puertas, etcétera. Los equipos de protección personal son importantes para la prevención de los accidentes. Utilizar tu casco de seguridad en zonas donde hay manipulación de materiales u objetos suspendidos en altura, botas antideslizantes para los pisos que son resbalosos o están con agua permanentemente, orejeras en zonas donde hay eh, ruido emitido por máquinas, lente de seguridad para evitar que una partícula ingrese a la vista. Entonces, debo utilizar los EPPs acorde a la actividad que voy a realizar. Capacitación, muy importante. Las capacitaciones permiten que el colaborador esté entrenado, conozca los peligros, los riesgos de su actividad y lo pueda prevenir. Un trabajador capacitado es más seguro, va a aplicar todos los conocimientos que adquiere y va a poder identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control para poder evitar accidentes. Por eso la capacitación es muy importante. Las capacitaciones, las inducciones, los entrenamientos que brinde la empresa. Finalizar esta capacitación, coloco aquí una frase que dice: en casa nos esperan, por eso la seguridad es primero. En todo momento debemos aplicar los conceptos de seguridad que estamos aprendiendo en estas capacitaciones a fin de evitar accidentes laborales. Si he cometido actos inseguros, tengo que corregir esos actos inseguros y no cometerlos. Si he visto que en la planta hay condiciones inseguras, tengo que reportarlos para que lo puedan subsanar, corregir. Pero si soy ajeno a la seguridad y pienso que nunca me va a pasar, estoy equivocado, estoy errado. En cualquier momento podemos tener accidentes si existen actos y condiciones inseguras. Entonces, es momento
de reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras actitudes frente a la seguridad y modificarlas a fin de evitar accidentes e incidentes laborales. Espero les haya gustado esta capacitación y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias.